Profesor Antonio Siriaco, buenos días y bienvenido a Punto de Vista, Buen día, Héctor. Muchas gracias por la invitación al programa Punto de Vista. que es suyo también. No, yo soy parte de este programa ya. Diríamos que en términos económicos, en sentido general, para República Dominicana parecería como que arrancó cuando uno inicia una carrera como con un pie medio atado. Así es. Uno de sus principales indicadores que impactan en forma transversal en la economía, como que arrancó el año un poco complicado. Me refiero al petróleo, Claro. que por el conflicto de Estados Unidos, en Medio Oriente, bueno, tuvo una escalada alcista, parece que ha estado moderándose, pero hay como una expectativa que no está muy definida. Hablemos un poco de ese inicio tan inusual, diría yo. Mira, Héctor, la economía dominicana desde el año 2019 se viene expresando un ciclo de moderación del crecimiento de la economía. La economía había crecido 7,2% en el 2018, con un contexto nacional bastante favorable y con un contexto internacional también muy favorable, porque la economía norteamericana había crecido en el año 2018 un 3%, o sea que es un crecimiento bastante grande para el tamaño de una economía como la de Estados Unidos. En el año 2019, por situaciones incluso internas, más que externas, vamos a decir, el hecho de que hubo en la República Dominicana elecciones primarias, internas, en el principal partido, en ese momento, según las encuestas, más grande, y además el partido de gobierno. Eso fue una fuente importante de incertidumbre. También hubo eh, primaria en el principal de la de la oposición. oposición, pero fue una primaria cerrada, Cerrada, sí. que ahí parece que no hubo ningún tipo de inconveniente, porque en el caso del partido de gobierno, evidentemente habían dos fuerzas importantes, ¿no?, lideradas por los principales líderes. Entonces, esa situación, en cierta manera, generó cierto nivel de incertidumbre que provocó que el Banco Central, viendo el comportamiento mes por mes a través de lo que es el índice mensual de actividad económica, veía El famoso que, IMAE. IMAE, veía que la economía dominicana venía como perdiendo fuerza, venía moderando prácticamente su crecimiento. Y a partir de ahí comenzó a establecer políticas de estímulos, políticas monetarias, que es quizás el mecanismo que durante los últimos años ha venido utilizando la economía dominicana, porque la política fiscal está muy restrictiva por el tamaño de la deuda, el déficit fiscal, y entonces lo que los organismos gubernamentales económicos tienen más holgura es en la parte monetaria. Entonces el Banco Central disminuye la tasa de política monetaria, disminuyó el encaje legal, facilitó una cantidad de recursos importantes que fueron canalizados a diferentes sectores a través de la banca múltiple, y eso, en cierta manera, en la segunda mitad del año 2019, comenzó otra vez ese repunte de la economía, que posiblemente, aunque no están los datos todavía, posiblemente el crecimiento de la economía termine en la vecindad del 5% en el 2019. Eso se viene arrastrando. Y quizá, Sí, quizá abajo, a lo mejor no en la claro, punta de arriba. exactamente. Porque para terminar con el crecimiento del 5% en el mes de diciembre, la economía tenía que crecer 6,5. Nosotros hicimos un cálculo porque la información que hasta ahora está en la página web del Banco Central es de enero a noviembre, y en promedio ha crecido 4,9. Pero sin embargo, ya el año 2020, incluso ya con todo un presupuesto, toda una programación, toda una proyección de un crecimiento que se había hecho anteriormente, según la información contenida en el marco macroeconómico que acompaña el presupuesto, la economía dominicana está proyectada para crecer entre 5 y 5,3. Sin embargo, como tú has dicho, a principio del año surge un acontecimiento a nivel internacional que generalmente ha generado, como está en curso, y va a seguir generando un temor, el hecho del conflicto
entre Estados Unidos e Irán que provocó que los precios del petróleo, básicamente el West Texas, que es el de referencia, pasara de 59 a 64 dólares y luego tendió a bajar, pero también el Brent, el que se forma en el Mediterráneo, ese llegó hasta 74 y 75 dólares. Eso evidentemente que es una fuente de tensión a nivel mundial, es una fuente de incertidumbre. En el caso de la República Dominicana, nosotros somos importadores netos de petróleo. La factura petrolera en el año pasado posiblemente termine en los 3.600 millones de dólares y por cada peso que se incrementa el barril de petróleo, eso afecta realmente a la factura petrolera adicionalmente entre 63 y 64 dólares adicionales, de tal manera que si el petróleo posiblemente en promedio termine este año, sus precios del barril, en 65, 66 dólares, eso puede, Una eso implica, catástrofe sería. implica que estaríamos pagando alrededor de 5 dólares adicionales de lo que se presupuestó Debió en en el presupuesto. Sí, 59.2 punto creo que, uno, o punto uno, punto sí, uno, por ahí. vamos a decirle 60 dólares. Y eso evidentemente que incrementaría la tarifa, la factura petrolera entre 800 y 1.000 millones adicionales. De manera que eso es un elemento que está ahí, que genera tensión, pero genera tensión y el problema para nosotros es que como el petróleo es muy transversal, porque eso implica un incremento en los precios de los combustibles, eso implica que los precios de los combustibles van a afectar el precio del transporte, el precio incluso de muchos alimentos, porque forman parte de los costos de producción. Y eso al final puede presionar a que esa meta de inflación que el Ujú. banco formuló, 4%. 4% más menos uno, Ujú. pueda estar siendo presionada hacia el alza. Entonces eso implica que el Banco Central va a cambiar posiblemente la dirección de la política monetaria. Si tú observaste a principio de año, salió un comunicado en todos los periódicos de circulación nacional donde el banco hace una emisión de 50.000 millones de pesos en notas del Banco Central. Y esa emisión se van a subastar 15.000 millones a una tasa cupón del 9.50. Es decir, eso se lo venden a los intermediarios institucionales, banca múltiple, Ujú. puesto de bolsa, a esa tasa, pero ellos evidentemente la colocan a una tasa mayor, por lo tanto, lo que eso está enviando, la señal que está enviando es que posiblemente las tasas de interés en los próximos meses se incrementen entre 2 y 3 puntos porcentuales. O sea Eso, que cambiaría la posición, la tendencia de la política de la monetaria política monetaria. de expansiva a un A un poco poco restrictiva, restrictiva. porque eso lo que está, básicamente lo que está buscando es que esos choques internacionales sean mucho más moderados Ujú. y no le den tan fuerte a la economía dominicana, porque al final lo que te va y lo que busca es una reducción de la demanda agregada, de tal forma que el crecimiento sea más moderado. Por lo tanto, si esa tendencia sigue, es posible que si se le hizo muy cuesta arriba a la economía dominicana terminar con un crecimiento de un 5%, posiblemente este año pueda también llevar la misma ruta. Entonces, con el inconveniente de que el Banco Central no tendrá esa facilidad de hacer una política monetaria expansiva si siguen los choques externos, porque eso es un elemento que no estaba el año pasado. En el año 2019, el entorno internacional, al margen incluso de la situación que comenzó este año 2020, Estados Unidos terminó con un crecimiento posiblemente en la vecindad del 2%, que básicamente también moderó el Moderó crecimiento. su Por lo crecimiento. tanto, si tú observas cómo se comportó el crecimiento de la manufactura de zonas francas, te das cuenta que creció muy poco porque en parte hubo un Ese es un proceso, reflejo claro, básicamente de lo que pasa en Estados en Unidos. Estados Unidos. Hay algunos elementos también internos que pudieran ser algún un tema a tratar, como es incluso elecciones,
el próximo mes, 2 meses Claro. o 3 meses después, pero vamos a tratar ese aspecto luego que hagamos Así una es. breve pausa comercial. Volvemos. Sectores que pudieron haber incluso afectado el, el nivel de crecimiento, de expansión de la economía ya para el 2019 completo. Todavía no tenemos la cifra, pero sí vimos algunos aspectos. Ahora, hablábamos también de ese escenario en Claro. que inició este año para la República Dominicana y se hablaba de los componentes externos, pero hay un tema que también parece que está como incidiendo mucho en la decisión de inversión y de gastos de los agentes económicos. Parece que, no sé, por primera vez, bueno, ya desde el año pasado Claro. venía como ralentizando la Claro, 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 economía, claro. el aspecto que muchos le llaman Claro, incertidumbre. claro, Bueno, claro. ahora hay expectativa, vamos a Claro, llamarle expectativa lo que, claro. pero pudiera eso estar difiriendo alguna decisión de inversión y de consumo de los agentes económicos, el escenario político Mira, dominicano. tú sabes que generalmente cuando tú analizas los procesos de crecimiento y lo analizas en los momentos donde hay elecciones, hay un elemento importante que hay que tomar en cuenta en los procesos de decisión de inversión, que en cierta manera se ha reflejado en los últimos años. Por ejemplo, en las elecciones del 2012, que la gente percibió que iban a ser muy apretadas, el crecimiento de la economía, tanto en el 2012 como en el 2013, los primeros trimestres básicamente fueron crecimientos bajos. Incluso yo recuerdo que en un momento determinado el Banco Central tuvo que también utilizar una política monetaria expansiva en el primer trimestre del 2013 porque la economía había crecido incluso 0,1%. ¿Por qué? Bueno, porque eso fue un año electoral donde precisamente fue muy apretado el proceso electoral. Y entonces los agentes económicos perciben que esa situación evidentemente no saben, la ven con incertidumbre y posponen sus grandes inversiones. Tanto el consumo privado de bienes duraderos Ujú. como obviamente la inversión de El que va largo a comprar plazo. una casa o a lo Claro, mejor un claro, automóvil o una claro, de cosa. largo plazo. Ahora, Sí. ¿qué ocurrió? Si tú analizas las elecciones del 2016, donde la situación fue diferente, donde se veía que la diferencia entre el partido de gobierno y el partido de la oposición iba a ser muy holgada. Y por lo tanto eso no afectó decisiones. Ahí se daba por descontado que el partido de gobierno se iba a quedar en el poder. Ahora, en el año 2020, en este año, la situación es diferente. Fíjate, ¿qué ocurrió en el proceso de las primarias abiertas del partido del poder? Bueno, sencillamente que como estaban dos fuerzas importantes, una encabezada por el presidente de la República y otra encabezada por el expresidente y presidente en ese momento de ese partido, del Partido de la Liberación Dominicana, la gente dijo, no se sabe quién va a ganar. Entonces eso pospuso muchas inversiones y eso en cierta manera Se reflejó. se reflejó en la economía. Ahora en el 2020, que hay una transformación del panorama político, de los partidos que están terciando, hay tres fuerzas políticas. Y hay dos momentos electorales pautados, formales, elecciones tanto municipales en febrero y elecciones presidenciales y congresuales en el mes de mayo, con una altísima probabilidad de que exista una segunda vuelta. Por lo tanto, ese hecho ya genera incertidumbre. No se sabe si va a haber un cambio de gobierno. Y mucha gente que posiblemente tiene plata o tiene la intención de hacer una inversión de largo plazo en la República Dominicana, entonces dice, yo no lo voy a hacer ahora porque si hay un cambio de gobierno, no sé si pueden cambiar las reglas de juego. Y eso influye en dos componentes tan importantes como es el consumo privado y la inversión privada. Cuando tú sumas esos dos componentes, eso representa más del 85% Del PIB. del PIB. Entonces, el gasto público puede incrementarse, eso es normal, porque ahí funciona mucho la lógica del poder. Es decir,
siempre los partidos que están en el poder tratan de quedarse en el poder y entonces pueden gastar mucho. Pero el gasto público es un solo componente. Entonces eso puede aumentar, ¿no? Pero eso en Y que cierta tiene manera ahora hasta ciertos niveles de de restricciones con la nueva restricción con ley, la nueva a ley. pesar de que es inauguración de obra, no Claro, inicio de obra, pero claro. generalmente está una Sí, sí, hay una presión. presión y cada vez más la presión será mayor. Entonces todo eso también contiene cualquier decisión del gasto público o por lo menos se hace con mucho cuidado. Todo eso, cuando lo sumas, obviamente que modera el crecimiento en años electorales. Y eso es un elemento que yo creo que va a estar presente en la República Dominicana. Por eso es que yo digo, bueno, con esta situación, ojalá que no se agrave a nivel internacional, porque ya nosotros tenemos y hemos tenido experiencia y venimos de un año donde el Banco Central tuvo que hacer un esfuerzo importante, importantísimo, y se tuvo la suerte de que había una holgura para tú establecer políticas monetarias expansivas, pero ahora no. Ahora sencillamente el Banco Central tiene un elemento externo, que ese elemento externo es una contrafuerza contra las políticas expansivas que puede hacer el Banco Central. Y es todo lo contrario. O sea, las fuerzas del exterior, lo que presiona a que el Banco Central, en vez de hacer políticas expansivas, va a hacer políticas restrictivas. Y si a eso tú le sumas que también la política fiscal va a ser restrictiva por la presión que hay, obviamente, con el gasto público y que las decisiones de los agentes económicos también son decisiones de contención, entonces tú dices, no es verdad que la economía dominicana va a crecer un 5, un 5.5, a lo mejor va a crecer un 4.8, o a lo mejor va a crecer un 4.5. Y esos son los elementos que nosotros estamos viendo incluso desde la academia, haciendo estudios, haciendo análisis en ese sentido. Y yo creo que verdaderamente eso es lo que se va a sentir este año. Por eso es que es un año de mucho cuidado, de mucho riesgo, de ser prudente en las decisiones, porque al final, cuando tú eres prudente tomando decisiones en un entorno incierto, obviamente que tú estás tratando de no perder, ¿verdad? O no apostar, vamos a decir. Entonces, esas son las cosas que nosotros vemos en este año. Y la parte política, obviamente que sí incide en la economía. Entonces, cada vez que hay una situación en la cual se vislumbra que va a haber una contienda bastante disputada, eso obviamente que ralentiza decisiones de inversión. Sí, obviamente parecería que el año 2020 estaría muy influenciado por el conservadurismo. Por Claro, esa parte me gustaría que la claro, ampliáramos en el próximo así segmento. es. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el profesor Antonio Siriaco. Profesor, yo le indicaba, le dejé prácticamente como pregunta en el aire, el tema de que este año parecería como un año eh, muy marcado por el conservadurismo, que probablemente a lo mejor también a nivel estatal se produzca, porque hay dos posibilidades, ¿eh? Si el partido de gobierno mantiene el poder o si lo pierde. Si lo mantiene, quién sabe, tendría que ajustar cierta desequilibrio que pudieran tomar, y eso significa un segundo semestre También. agarrado. Pero si lo sucede la oposición, es un nuevo estilo que se supone que viene a imperar, un nuevo esquema con nuevas ideas de políticas económicas, que también con un presupuesto que no lo diseñaron, Claro. sino lo diseñó otro, sería como un poco también de un año de observación al final. Mira, tú sabes, Héctor, que nosotros hemos llegado a un punto como economía que realmente necesitamos hacer reformas de gran calado. Nosotros, yo creo que esta es una economía marcada por el crecimiento, por características muy particulares. Somos una economía todavía con importantes recursos naturales y una ubicación que nos permite a nosotros, de manera inercial,
tener un crecimiento incluso por encima del 4%. Y por eso hemos tenido crecimiento en promedio en los últimos años, por ejemplo, de 5,6 en las últimas 2 décadas, y un crecimiento potencial que sobrepasa el 5,1. Y en los últimos 6 años la economía ha crecido alrededor de 6,1 en promedio. Y eso, en cierta manera, no implica hacer grandes cosas, porque la República Dominicana tiene un sector turismo, que es un sector importante, un sector que en la medida que los países van aumentando su nivel de ingreso, aumenta la demanda de ocio, y entonces eso nos da una ventaja comparativa. Y además, si a eso tú le sumas la ubicación que tiene la República Dominicana, evidentemente que la ventaja comparativa se potencia mucho más. Pero también somos un país minero, somos un país que ahora en una coyuntura actual, con incremento en los precios del petróleo, pero el oro se torna como un efecto refugio. Por lo tanto, es un elemento compensador. Evidentemente que no tiene los efectos negativos cuando sube el petróleo, que eso encadena, aumentan los precios de los alimentos, pero como quiera que sea, también hay un elemento compensador. Pero también están las remesas de dominicanos en el exterior, que hay que decir lo siguiente: el dominicano de la diáspora, ese dominicano que hay que rendirle un tributo, homenaje. porque en los años de crisis, en el 2008, 2009, 2010, mientras todos los países que reciben muchas remesas, como México, como El Salvador, como Guatemala, como Colombia, Centroamérica en sentido general, disminuyeron sus remesas, el único país mediante la crisis que aumentó sus remesas fue la República Dominicana. Entonces, esos han sido fuentes importantes que ha permitido el financiamiento a muchos hogares pobres que dependen precisamente de eso. Entonces, eso es un elemento que se va a mantener. Ahora, eso le ha permitido a la República Dominicana durante los últimos años mejorar, y eso hay que decirlo, su nivel de vida, aumentar su nivel de ingreso per cápita y convertirse en una economía importante en el área del Caribe. Pero si nosotros queremos romper ese techo, como le dicen muchos organismos multilaterales, romper el techo de países de rentas medias, tenemos que hacer reformas, porque hay un ciclo de vida que hay que cambiarlo. El ciclo de vida en la República Dominicana, si tú analizas, por ejemplo, en los momentos de nacer, todavía hay una alta tasa de mortalidad infantil. Pero si tú te vas al ciclo de la adolescencia, todavía encuentro muchas niñas con altos niveles de embarazo. Y si te vas al ciclo de la adultez, de la productividad, encuentras que muchas personas están hoy con salarios bajos y con niveles altos de informalidad. Y si te vas al ciclo siguiendo ya de la vejez, encuentras que las pensiones que vamos a recibir van a ser bajas. ¿Tú sabes qué significa eso? Que tenemos que hacer reformas. El que venga, gane quien gane, tiene que comenzar a hacer reformas. Claro, este es un año donde eso no va a ocurrir. Ni hablar de pacto fiscal, ni hablar de pacto eléctrico, ni hablar de reforma a la seguridad social que están en el Congreso. El próximo año, entonces, también será un año, la primera mitad de readecuación, porque tú has dicho de manera muy certera que el que gane, o por lo menos si gana la oposición, se va a encontrar con un presupuesto que no hizo. Pero si gana el partido de gobierno o el de la oposición, en este caso que estuvo en el gobierno, también se va a encontrar con un presupuesto nuevo y tendrá que comenzar a hacer cambios y a hacer reformas, porque cada uno trae su librito. Pero si no hacemos, si no entramos en los procesos de reformas, de ver qué vamos a hacer nosotros con el sistema de la seguridad social, en el aspecto de la salud, por ejemplo, hay un elemento estructural. Nosotros de repente, ¿verdad?, nos puede doler la cabeza y vamos donde un neurólogo. Ese neurólogo nos cobra 3.500 pesos de tarifa, pero el seguro solamente te cubre 1.000. Tú tienes que pagar 1.500. Tú tienes entonces un copago ahí. Pero aparte de esos 1.500, tú estás pagando un seguro, tú estás pagando medicamentos, y aparte de eso también hay un impuesto que nutre el gasto público. Por lo tanto,
yo creo que la carga cae sobre el ciudadano. Pero si tú te vas entonces a las pensiones hay un problema, hay una tasa de reemplazo de un 22%, y cuando tú analizas lo que cotizan en la seguridad social, el 75-80% son personas que tienen salario de 25.000 pesos. ¿Qué se proyecta como pensión? 5.000 pesos. Eso es un problema. Tenemos que vernos en el espejo de Chile. Chile va a comenzar a hacer reformas. Que fue la referencia. Que fue la referencia. Entonces, yo lo que creo es que el próximo gobierno, gane quien gane, tiene el momento importante para cambiar todo ese ciclo y comenzar un ciclo de una segunda generación de reformas que le dé a la República Dominicana para los próximos 20 años, le dé una configuración, le permita romper ese nivel de renta media, que nosotros verdaderamente tengamos una sociedad y una democracia más cohesionada, que yo creo que todos aspiramos a eso. Y yo creo que esos son retos. Por eso nosotros planteamos que más que un pacto fiscal, aquí hay que hacer un pacto social. Aquí hay experiencia de diálogo nacional. Se hizo en los periodos del doctor Leonel Fernández. Yo creo que se hizo una ley nacional de estrategia de desarrollo. Y eso hay que hacerlo. Cuando se hicieron las reformas de los 90 también hubo un pacto. Un pacto, sí, un diálogo nacional en los 90, que dicen que de hecho fueron las reformas de la forma que se hicieron, pero fueron las más exitosas. Sí, las reformas estructurales más profundas, un código laboral, un código tributario, un código arancelario. Sí, Entonces, eso yo creo que nosotros necesitamos, esa parte, porque si no, vamos a estar, que la economía creció un 5, creció un 6, pero con los mismos problemas estructurales, porque el crecimiento es importante, pero no es básicamente suficiente. Se requiere un esfuerzo adicional de los actores públicos, sociales. Y nosotros, a partir de la Constitución del 2010, creamos una figura que es el Consejo Económico y Social, que es para eso. Es para convocar a los sectores más importantes al diálogo, a discutirnos. Nosotros tenemos que discutir cuál es el tamaño del Estado que queremos. Sí, indudablemente que hay algunos aspectos, incluso el tema que se ha estado tratando sobre el llamado modelo económico. Ese tema lo vamos a tratar en la última parte de este programa. Volvemos en unos instantes. De vez en cuando surgen voces e ideas de que el modelo económico ya no, como que se agotó, que hay que cambiarlo, salen defensores que dicen que ese modelo ha permitido por lo menos un crecimiento en algunos periodos sobre 6%, dependiendo de dónde a dónde se tome, pero sí que ha permitido que la economía logre uno de los mejores o mayores niveles de la región. Otros entienden que lo que hay que cambiar es el sistema no de producir la riqueza, sino de distribuirla, que ahí entonces vendrían las reformas, claro, tanto en la parte social como tributaria. Bueno, en fin, pero también hay una parte que cuestiona el tema de la deuda, porque se dice que es la que ha estado financiando el crecimiento en base a endeudamiento y que debía ser ya tiempo de buscar de cómo pagar esa deuda y que sea la producción interna la que sí, con su contribución impositiva, la que acelere o camine, claro, sobre sus hombros, tenga sobre sus hombros el crecimiento. Claro. Mira, Héctor, yo creo que muchas veces esa discusión de si transformar o cambiar el modelo son eufemismos. Yo creo que al final cualquier tipo de cambio que tú puedas hacer o reforma puede implicar y transformar el modelo actual. Por eso es porque los modelos no son estáticos. Los modelos se van nutriendo de las realidades, se van nutriendo de las transformaciones que se dan en tu entorno. Se van ajustando. Y se van ajustando. Y el entorno internacional es un entorno donde la constante es el cambio. Entonces, por ejemplo, nosotros
en el año 2013 comenzamos con una reforma, un pacto educativo, por poner un ejemplo, para que tú tenga la idea. Y eso hizo que se destinara el 4% a la educación. Luego tomamos la decisión en el año 2015 de incorporar a la República Dominicana en las pruebas PISA. Esas pruebas están diciendo que la República Dominicana está sacando malas notas en tres aspectos: aspectos de ciencia, lectura comprensiva y matemáticas. Entonces, se habla ahora de mejorar la calidad de la educación. Ya eso, esa mejoría en la calidad de la educación, implica, como la educación es transversal, implica una transformación del modelo. ¿Por qué? Porque si se da en el tiempo una mejoría en la calidad de la educación, si se incorpora más cualificación al resultado que es el profesional, ese profesional va a exigir un salario mayor, ese profesional va a hacer que a la República Dominicana se incorporen actividades que demanden salarios altos, pero además que produzcan bienes y servicios con mayor contenido tecnológico. Y ya entonces eso hace que la República Dominicana comience a tener otros nichos de mercado. Y esos productos que nosotros exportamos en muchos casos, o los servicios de baja intensidad tecnológica, se transforman. Por lo tanto, hay una transformación de hecho en el modelo. Por eso es que las reformas son importantes. Por eso es que también hay que pensar en una gran reforma educativa. Pero no solamente que incorpore la preuniversidad o la preuniversitaria, sino también la universidad. Porque tenemos que crear también una educación, universidades, incluyendo la estatal, donde yo trabajo y soy profesor, de clase mundial. Porque eso es lo que va a apuntalar en un mundo donde lo disruptivo es lo que predomina: la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología. Y para eso tú tienes que tener gente preparado, para eso tú tienes que invertir en investigación y desarrollo. Entonces, yo creo en las reformas, yo creo en los pactos, yo creo precisamente en los consensos. En Chile, que uno ya lo pone siempre como referencia, todos pensábamos que las cosas iban bien. ¿Por qué cambiar en Chile si eso ha llevado a Chile a ser el país más exitoso de América Latina? Sin embargo, los ciudadanos no pensaron así. Los ciudadanos han pensado diferente. Eso yo creo que generalmente, viéndolo desde fuera, tú dices, bueno, pero es que estarán locos. No, es que verdaderamente cuando ellos llegan a ese nivel se están midiendo con países más desarrollados. Chile ya pertenece a los 24 países más ricos del mundo, que son los países que están en la OCDE. Y cuando tú te comparas con esos países, tú quedas en los últimos lugares. Entonces los ciudadanos dicen, pero ven acá, no es verdad entonces que somos un país desarrollado. Y están pidiendo reformas importantes. ¿Por qué? Porque el mundo cambia. O sea, ya el entorno que tiene la República Dominicana, nosotros tenemos quizás como país, somos entre los 5 o 6 países que tienen relaciones comerciales formales con acuerdos de libre comercio firmados con Estados Unidos y con la Unión Europea, que son los países de más alto nivel de ingreso en el mundo. Y si a eso tú le sumas que restablecimos las relaciones económicas y diplomáticas con China, tenemos los grandes mercados, pero ¿lo estamos aprovechando? No, no lo estamos aprovechando. Entonces, ¿tenemos con qué aprovechar? Pues por eso mismo. O sea, tenemos algunos elementos de carácter, vamos a decir, que son marginales. No sé, estamos exportando cigarros a China, a Estados Unidos, a la Unión Europea, determinados tipos de frutales, a la Unión Europea, pero estamos desaprovechando esos grandes mercados, Héctor. ¿Y tú sabes por qué? Porque el modelo que tenemos nosotros es un modelo de baja intensidad tecnológica, de bajo nivel de salario, y que las actividades básicamente que han crecido son actividades vinculadas con los recursos naturales, pero en su nivel de menos transformación. Como minería también. Minería, exportamos oro, exportamos, ¿verdad?, servicios en el turismo, y los dominicanos que están en el exterior, que eso les sale gratis a la República Dominicana. Entonces, yo muchas veces en esa discusión, transformación o cambio de modelo, es un eufemismo. Lo que tenemos que hacer es reformas en elementos que tenemos debilidades estructurales. Uno a veces ve que le sale gratis. Yo en el fondo creo que no. Ya. Porque
Si Sí. lo formamos antes de que se vaya, No, es cierto. tuvimos Sí, sí, una inversión, así es. inversión ahí. Claro, una que- inversión que no aprovechamos y que se fueron. Tú tienes toda la sí, razón. sí. Profesor, usted trató un tema, pero por el tiempo no es posible, porque apenas nos quedan unos 30 segundos. Y eso me obliga a mí a dejarle una invitación abierta, y es de la transformación de la educación como una de las reformas Claro, así necesarias es. para enrumbar o fortalecer el crecimiento de la economía. Así que le dejo la invitación hecha y le agradezco la amabilidad que ha tenido para el llamado que le hicimos. Gracias a ti, Héctor. Muchas gracias y siempre estamos a tu disposición. Bien. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.